¿Puedes dejar de presentar, por favor? Listo, ¿algún comentario, pregunta, por favor? ¿O todo está muy claro? A ver, Renzo, José, ¿qué es la diferencia entre banda y manga gástrica? Doctor, voy a poner de mi computadora porque serían los dos. Ya, dime. Mm, la banda sería como que únicamente abarcaría la parte superior del estómago y la manga sería una, como una cobertura o algo así, como No, como mm, como una especie de recubrimiento. a ver. Bueno, en realidad, hay, la intención de esta exposición era que ustedes conozcan un poquito de lo que es cirugía bariátrica, ¿no? Lo importante, algunos puntos que hay que resaltar. Primero, que ustedes han visto de que dentro de la exposición, y de hecho deben saber, ah, es que están involucradas algunas hormonas, ¿no? O sea, antes se pensaba que el estómago era una bolsa como que cuya única función era mezclar el alimento y volverlo pues en quimo, mezclarlo con jugos gástricos, ¿no? Con ácido y punto, ¿no? Pero con el tiempo, estudios de anatomía y fisiología se fueron dando cuenta de que el estómago era mucho más que una bolsa común y cualquiera, sino que era, además de ser un reservorio de comida, también era una glándula, ¿no? Y ustedes han mencionado algunas hormonas, ¿no? Y no solamente en el estómago, ¿no? Sino también en el intestino, ¿no? En el mismo duodeno, en el yeyuno, en el mismo ilion, e incluso una parte que no he mencionado ha sido la importancia del epiplon también, que genera una hormona que se llama resistina, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, con el tiempo fueron dándose cuenta de eso, de que era más que solamente un tubo, un reservorio de comida, sino que había una cierta composición hormonal. Y eso ha dado lugar a que la cirugía bariátrica vaya evolucionando. Y de hecho, algo que tampoco han mencionado mucho, claro, sí se ha entendido al final, pero no lo han mencionado, es de que una rama de la cirugía bariátrica es la cirugía metabólica, ¿no? Y la cirugía metabólica tiene que ver con el tratamiento de algunas enfermedades, como su nombre dice, metabólicas. Y de hecho, la más importante, digamos, la que más llama la atención, es la diabetes, pues. Entonces, se fueron creando diferentes técnicas, desde las más antiguas, que era, entre ellas, por ejemplo, la técnica de Scopinaro, ¿no? Que había que hacer solamente una gastrectomía subtotal, o sea, sacar la parte inferior del estómago y hacerle una anastomosis, ¿no? Lo que después dio lugar al famoso bypass, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ha habido cierta evolución de las características, digamos, de las técnicas que se utilizan. De hecho, ya lo han mencionado ustedes, las características anatómicas y fisiológicas que existen en cada parte del tubo digestivo. Y con el tiempo, pues se fueron dando algunos tipos de técnicas. Y como ustedes han visto, aparte de las más comunes que son manga, bypass, que son las más usadas, digamos, Jorge Francisco ha hecho una lista pues grande de otros tipos de cirugías, ¿no? SASI, SAGI, suito duodenal, bipartición intestinal y así son diferentes, ¿no? Que van saliendo y ustedes si algún día van, a alguien se le ocurre ser cirujano y va a un congreso de cirugía,
van a ver pues de que cada cierto tiempo aparecen alguna técnica, ¿no? Le jalan un poquito más, un poquito menos, le suben más el yeyuno, no le cortan más el hilio, combinan algunos tipos de cirugías, combinan bypass con manga gástrica, y etcétera, ¿no? Y así van descubriendo. Y de hecho, pues ustedes están llegando, como les dije varias veces, están llegando a una parte, a una historia de la cirugía en la cual van a la cirugía bariátrica, pues una cirugía que va a ser muy, muy común, digamos, ¿no? Y de hecho, ustedes, como habíamos hablado en algún momento, por ejemplo, deben saber algunas de las complicaciones que se dan en cirugía bariátrica, ¿no? Al final de la exposición han expuesto bien varias complicaciones, como por ejemplo el síndrome de dumping, ¿no? Esa, por ejemplo, es una pregunta clásica, porque el síndrome de dumping no se da solamente en la cirugía bariátrica, sino también se da en otro tipo de cirugías. Cuando hacían cirugías, por ejemplo, para úlcera gástrica, ¿no? Cirugías para oncológicas en las cuales se hace gastrectomías, se hacen derivaciones, etcétera, también existe el síndrome de dumping. Entonces estudien un poquito al respecto y eso se debe, como lo mencionaron, a un paso rápido de comida, ¿no? Lo cual causa unas alteraciones en los niveles de glucosa y una respuesta inadecuada, digamos, del cuerpo, de producciones de insulina, que de estar de un estado de hiperglicemia severas pasan rápidamente a veces a un estado de hipoglicemia severas y así, ¿no? Entonces, y bueno, son muchas las complicaciones, no los quiero enredar al respecto. Lo único que quería que ustedes conozcan es de que primero existe, como les decía, una cuestión anatómica, después una cuestión hormonal, ¿no? Entonces, recuerden y conozcan un poquito las hormonas que están involucradas, ¿no? En especial grelina, péptido y resistina y otras más, ¿no? Ah, Ahora, respecto a las técnicas, como les estaba diciendo hace un momento, existen muchas técnicas, ¿no? Van a haber una infinidad. Eh, Hay muchos estudiosos. En Sudamérica, por ejemplo, los brasileros tienen mucha experiencia, digamos. Incluso Jorge mencionó de una técnica de Santoro, ¿no? Santoro es un cirujano bariatra famoso que crea pues técnicas diferentes y las publica, y hay varios, hay un Santoro uno, Santoro 2, Santoro 3, así, ¿no? Diferentes técnicas, y así México igual, etcétera. Pero lo que yo quiero que enfoquen un poquito es en algunas técnicas que son las más importantes, y esas son las que justo ahorita cuando le preguntaba a Renzo, digamos, cuál era la diferencia entre una manga y una banda, ¿no? Porque de hecho en mi época, cuando estaba recién haciendo la especialidad, ¿no? La técnica de la banda era muy famosa, la banda gástrica. Y como ustedes han visto, han presentado un video incluso en el cual le ponen, y la banda en realidad pues como ponerle un cinturón al intestino, al estómago, perdón, ¿no? Es hacer como hacer eh, una, se utiliza un dispositivo que es autoajustable, uno puede ir midiendo cuánto quieres ajustar. Se coloca por vía laparoscópica o por cirugía abierta. Bueno, en estos tiempos casi ya todo se hace por cirugía laparoscópica. Y la intención era disminuir pues la capacidad del estómago, hacer que el estómago sea más chiquito. Pero esta técnica de la banda en realidad ha ido desapareciendo y de hecho ya casi nadie la usa porque ustedes van a ver de que la obesidad es una cuestión incluso instintiva, ¿no? De las personas, ¿no? Y cuando mencionaron las preparaciones que se debe tener para una cirugía bariátrica, entre esas está, por ejemplo, la evaluación de varios especialistas, ¿no? Por ejemplo, gastroenterólogos, endocrinólogos, psicólogos, ¿no? Porque muchas veces incluso existe una cuestión psicológica, psiquiátrica respecto a la explicación de la obesidad, ¿no? Y la banda justamente fue una de las cosas que fracasaron porque justamente los gorditos tienen el instinto a comer, ¿no? Y si bien es cierto al inicio eh, uno restringe la capacidad del estómago, pero los gorditos siempre le sacan la vuelta a esta situación y comienzan a comer poquito a poquito,
y comienzan a comer cosas que están preparadas con alto valor de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, batidos, helados y cosas así. Iban comiendo poquito a poquito y al final le sacaban, como diríamos, la vuelta a la banda, porque la banda estaba allí, pero sabían que si comían muy rápidamente y en volúmenes grandes, se iban a llenar y iban a vomitar. Entonces lo que comenzaron a hacer fue justamente comer poquito a poquito para no tener esa reacción, ¿no? Y por eso es que la banda ha ido fracasando poco a poco. A continuación de eso se fueron creando otras técnicas y apareció la famosa manga. Y la manga se debe mucho a esos conocimientos respecto a la producción de hormonas, ¿no? Como ustedes han visto en la exposición, hay una hormona en especial que es la grelina que tiene que ver con la saciedad, ¿no? Con la ansiedad y la saciedad por comer. Y esa glándula, perdón, esa hormona se produce básicamente en la curvatura mayor del estómago. Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, pues, si sacamos toda la curvatura mayor, probablemente tengamos dos efectos, ¿no? Un efecto de restringir el tamaño y otro efecto de disminuir la producción de esas hormonas, ¿no? Entonces de ahí salió la famosa manga gástrica, que probablemente en este momento sea una de las cirugías más comunes. Sin embargo, también la manga está teniendo una tendencia a ir en la cantidad de mangas que se hacen, porque se ha visto que los efectos a largo plazo no son tan espectaculares, ¿no? Y además no tiene buenos resultados en el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿no? Y de hecho, cuando les hablaba al inicio, salió una rama de la cirugía bariátrica que es la cirugía metabólica, y salió porque cuando se les hacía manga a los pacientes que eran gorditos, al inicio, la intención de la cirugía era solamente que los pacientes bajen de peso, ¿no? Disminuir la obesidad, pero se fueron dando cuenta con el tiempo de que, aparte de bajar de peso, muchas personas comenzaban a curarse, digamos, entre comillas, de enfermedades como diabetes, ¿no? Sus glucosas se comenzaron a igualar y comenzaron a mantenerse de una mejor manera y salió, pues, el estudio de toda esta cuestión hormonal y por eso es que salió la cuestión de la cirugía metabólica, ¿no? Entonces, la manga gástrica fue un paso más allá y descubriendo que había pues esta producción de hormonas y entonces, ¿qué sienten los pacientes con manga gástrica? Aparte de llenarse rápido, los pacientes comienzan a tener una disminución por la ansiedad por comer, porque es una de las cosas que más, digamos, es más difícil de manejar en los pacientes, ¿no? Sacarle la ansiedad justamente por querer comer aunque sea de poquito en poquitito, ¿no? Entonces, esto fue un avance con la manga gástrica. Pero la manga gástrica comenzó a tener un problema, que de hecho es una contraindicación, y esa es una pregunta clásica, ¿no? ¿En quiénes está contraindicada la manga gástrica? En los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Porque al disminuir el tamaño del estómago, al ser más pequeñito, también la tendencia al reflujo es mucho mayor. Y hay gente que si no tienes un buen estudio, acaban en manga gástrica y por no haber sido bien estudiados, acaban en reflujo gastroesofágico severos, esofagitis y todo un montón de problemas que ya los hemos conocido cuando hemos hecho la clase de hernia hiatal y reflujo, ¿no? Entonces, también la manga gástrica tiene una tendencia a disminuir últimamente en lo común que es, digamos, y ha comenzado a salir, digamos, poco a poco en los últimos congresos se ve la tendencia a hacer más bypass gástricos que mangas, ¿no? Porque justamente una de las ventajas del bypass es de que, como ustedes han visto, se hace una hidrolux. Entonces, la probabilidad de que bilis y todo eso refluyan hacia el estómago, pues es imposible porque se ha excluido, digamos, una parte del estómago, ¿no? Entonces, no va a regresar nada. Entonces, es una ventaja. Y así, ¿no? Ah, como les dije al inicio, no los quiero marear con muchas técnicas, pero quiero que sepan eso. Primero, que existe una cuestión anatómica, una cuestión fisiológica al respecto. Quería que entiendan que el manejo de la cirugía bariátrica es un manejo multidisciplinario, que cuando uno pide hacer una cirugía bariátrica, no es solamente el cirujano el que está involucrado, sino un grupo de personas, ¿no? Entonces, nosotros cuando atendemos a una persona obesa,
Le hacemos interconsultas al endocrinólogo porque, como ustedes ya lo mencionaron, a veces algunas patologías, por ejemplo, hipo o hipertiroidismos, tienen mucho que ver con el estado nutricional de un paciente, ¿no? Con el grado de obesidad. Entonces, a veces tan solo corrigiendo esa alteración en las hormonas tiroideas, uno puede corregir también la obesidad, ¿no? Existen patologías psiquiátricas. Hay gente que anda con depresión y cuando está deprimida comienza a comer y comer y comer y comer, ¿no? Y a veces uno trata la depresión o la ansiedad o algún problema psiquiátrico de por medio y también trata la obesidad, ¿no? Entonces, el key del asunto, el key que quiero que entiendan es de que al paciente bariátrico hay que prepararlo. No es un paciente que viene, que, no sé, hoy día lunes viene un gordito, yo lo atiendo y le digo, sí, sí, te opero y te opero pasado mañana. No, no es así, ¿no? Existe todo un protocolo de preparación, ¿no? Y también ahí en la exposición lo han mencionado, ¿no? Por ejemplo, dice que por lo menos durante, algunos protocolos dicen 6 meses antes incluso, otros dicen 3 meses y otros ya le están bajando un poquito más hasta 6 semanas previas a la cirugía, necesitan una evaluación nutricional, ¿no? Entonces, necesitan una evaluación por psiquiatría, por gastroenterología, cardiología, neumología, y así, ¿no? Entonces, para que el paciente se prepare, ¿no? Por ejemplo, esto de la nutrición es importante, porque imagínense lo frustrante que debe ser para alguien que está acostumbrado todos los días a comer rico y que de repente de un día para otro lo operen y no pueda comer nada. ¿Se imaginan lo frustrante que es? Y se ha descrito pacientes que entran en depresiones severas tan solo por ese detalle, ¿no? Entonces, la idea que vayan al nutricionista, por ejemplo, es de que el paciente comience a acostumbrarse, digamos, a comer sano, a acostumbrarse a comer en cantidades adecuadas y de una forma más ordenada, ¿no? A valorar más el contenido proteico antes que el calórico de los carbohidratos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, la cuestión es ir preparando al paciente, ¿no? Entonces, ah, la cirugía bariátrica no es una cosa de que se opere como operar una hernia, una vesícula, no sé, una cosa que no necesita mayor preparación, digamos, ¿no? La cirugía bariátrica sí necesita, de hecho, ustedes han visto que existen complicaciones muy graves, la, al menos estas cirugías nuevas que están apareciendo como switch duodenal o cruce duodenal, las biparticiones, esos bypass que son más restrictivos todavía cuando alteran el tamaño de ese poco de hilo que va a quedar, genera, por ejemplo, en muchos pacientes desnutriciones severas, ¿no? Y la gente acaba, y ustedes han visto, de lo que pesaban, no sé, 200 kilos, acaban pesando 50 kilos, 60 kilos, con unas desnutriciones multifactoriales, ¿no? De vitaminas, de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicar al paciente, ¿no? Cuáles son las ventajas y las desventajas de una cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica tiene muchos, muchos beneficios, pero también tiene muchas complicaciones, tiene muchos riesgos a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicarlo y orientar bien al paciente, ¿no? Como les dije en algún momento de la clase, ustedes van a ser probablemente en estos tiempos los primeros que tengan que dar explicaciones a los pacientes, ¿no? Ustedes van a ser médicos y siempre, al menos en nuestro medio, siempre tenemos un familiar, un amigo, alguien que sufre de obesidad, ¿no? Y les va a preguntar, ¿y cuándo me opero? ¿Me puedo operar? Soy candidato porque no todos son candidatos, ¿no? Y ustedes han visto en las diapositivas, y de hecho en la diapositiva está un poquito ya pasada porque han puesto de que la indicación para cirugía bariátrica es índice mayor a 35 y ahora ha cambiado. Ahora es índice de masa corporal mayor a 30 en el caso de pacientes que tienen patologías asociadas, ¿no? O sea, si son diabéticos, hipertensos, tienen artropatías, cosas así. Entonces, los pacientes con índice mayor de 30 ya tienen indicación de cirugía bariátrica, no como lo que han puesto que es de 35 para arriba, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y así van cambiando. Eso no es de hace mucho tiempo atrás. Y así van cambiando las indicaciones.
y pues ahora tienen una idea un poquito mayor de cómo es la cirugía bariátrica, ¿no? De todas esas cuestiones que se alteran a nivel anatómico, con diferentes técnicas que ustedes han visto hoy día, ¿no? Ahora, existen también otras técnicas que se utilizan para bajar de peso, ¿no? Dentro, si no es si bien es cierto, no es completamente cirugía, pero también tal vez hubiese sido bueno que mencionen un poco de lo que es el balón gástrico, ¿no? Que está muy de moda, digamos, ahora y que este, se ve mucho en el Facebook, en el TikTok, en todo lado, de médicos que se dedican a poner balones, ¿no? Y el balón gástrico pues tiene muchas ventajas. De hecho, algunos pacientes no son, digamos, elegibles para hacer cirugía, ¿no? Y en esos pacientes se puede dar como una opción el balón gástrico, ¿no? Entonces, el balón gástrico tiene un buen resultado. Se supone que hay varios tipos en realidad de balones gástricos. Hay unos balones que se colocan con endoscopía y otros que son autoingeribles, ¿no? Hay uno que es como una pastillita de una marca Allurion, que uno ingiere la pastilla, dentro del estómago se disuelve y uno lo puede llenar. Y hay otros que necesitas una endoscopia para colocarlos, ¿no? Hay un balón que se llama SPLATS, por ejemplo, que necesita endoscopia para colocarlo. Pero al final, de una u otra forma, el balón cumple la función de más o menos lo que cumplía la banda, ¿no? ¿Se acuerdan de la banda que hacía que el estómago sea más chiquito? El balón hace exactamente lo mismo. Entonces, el balón tiene un buen resultado. Dicen que, dependiendo del paciente, obviamente, se puede tener una pérdida entre más o menos un 15% del peso corporal. O sea, un paciente que pesaba, por ejemplo, 100 kilos, al final de sus 5 a 6 meses de uso de balón puede pesar pues unos promedio 80 kilos, ¿no? O sea, bajar de unos 15 a 20 kilos, ¿no? Lo cual es significativo. ¿Qué es lo malo del balón? Que el balón tiene un tiempo de vida, ¿no? Y el balón desaparece, o se digiere de por sí, o lo retiran por endoscopía, dependiendo del tipo de balón, y el paciente vuelve a tener el mismo estómago. Y si en esos 5 o 6 meses el paciente no ha aprendido a comer adecuadamente, en una cantidad adecuada, de una forma ordenada, pues, haciendo esa, digamos, revalorización de las cantidades de proteínas, carbohidratos y lípidos que deben comer en una porción normal, digamos. Si el paciente no ha entendido eso, va a llegar a los 6 meses y nuevamente va a comer y comer y comer, y ahora que ya no está con balón va a comenzar a recuperar el tiempo perdido y lo mismo que nada, ¿no? Se va a dar el famoso efecto rebote, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en resumen, pues este mundo de la bariatría es todo un campo grande, de hecho antes no había una especialidad, ahora sí hay varios sitios que están dando los famosos fellows, ¿no? Las subespecialidades en cirugía bariátrica, porque cada vez es una cirugía que está avanzando y avanzando y probablemente, como les decía hace un rato, ustedes estén en esa onda de la cirugía bariátrica, ¿no? Ahora recién se está comenzando, entre comillas, que si bien es cierto ya tiene una buena cantidad de años, pero recién está pues en una subida, digamos, ¿no? Y especialistas y estén justo en el top de vuestras carreras, probablemente la bariatría va a tener un adelanto espectacular. Y ahora se hace cirugías de manga, todo por cirugía robótica, con monopuerto, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que están avanzando y avanzando. Pero idea por lo menos de que, en qué consiste una banda, una manga, un bypass y otras características, otras cirugías más, perdón. Y lo importante es saber de que la preparación de un paciente variable multidisciplinario, si bien es cierto, el cirujano encabeza este equipo, pero entiendan ustedes de que no es una cirugía que pues sea tomada muy a la ligera, ¿no? Ya te opero, ¿no? Sino hay que preparar al paciente un buen tiempo, hay que hacer
de cambiar lo que dicen muchos, ese chip en el cerebro, ¿no? Si el gordito no cambia ese chip de decir, ya no quiero comer un cuarto de pollo, sino debo comer solamente un octavo, y ya no 100 papas, sino solamente 10 papitas, y preferir más bien ensalada antes que consumir mucha papa. Mientras que eso no cambie, ninguna cirugía va a ser efectiva en realidad. Va a bajar chévere al inicio, pero después de eso se va a recuperar, porque, como les dije al inicio, el instinto es más grande que la anatomía, ¿no? Cuando hablábamos de síndrome de intestino corto, había gente que tenía un metrito nada más de intestino, y sin embargo con el tiempo el instinto de supervivencia hacía que ese intestino se vuelva grande, comienzan a crecer más vellosidades, tenga más pliegues el intestino y hagan que su supervivencia sea mucho mayor, porque nosotros nos regimos, digamos, a cuestiones de este, entonces, a veces uno le puede operar y sacarle todo el estómago, hacerle un bypass espectacular, pero el cuerpo con el tiempo va tratando de compensar esa falta de intestino, de estómago, ¿no? Y si el paciente no cambia ese chip en el cerebro, pues no va a bajar de peso al inicio, pero después de eso va a regresar, y tal vez sea aún más todavía que al inicio, porque va a recuperar el tiempo perdido durante esos meses o años que estuvo sin comer, y después de eso va a comenzar a comer como loco y va a estar más gordo de lo que estaba al inicio, ¿no? Entonces, pues la exposición estaba buena, algunas cosas medio confusas de entender, pero es normal, yo las entiendo porque ya más o menos las conozco, pero para muchos de ustedes probablemente hayan sido un montón de nombres y de técnicas un poco algo desconocidas, ¿no? Pero bueno, ya ahora ya saben más o menos algo de cirugía bariátrica, ¿ya? Creo que por hoy día ya es muy larga la